de la congregación, buenos días. Los invito fraternalmente, queridos hermanos y hermanas, a ponernos de pie, a levantar nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestras ganas, nuestra vida, para presentarla a nuestro Dios. En esta hora te alabamos, Dios Santo. Tú es el reino, el poder. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y la iglesia dice, con más ganas, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y la iglesia dice, aleluya. Padre Celestial, te damos gracias, Dios mío, por este nuevo día de vida que tú nos estás dando. Te damos gracias por este exquisito día de lluvia, por esta temperatura heladita, pero la recibimos gozosamente igual. Te damos gracias, Dios mío, por este aniversario que tenemos hoy día de nuestra congregación. Te damos gracias por las asambleas de Dios de Blanco 1180. Te damos gracias por los misioneros que llegaron a nuestro país y predicaron tu palabra preciosa. Te damos gracias, Dios mío, Padre Celestial, por la escuela dominical, por los maestros. Te damos gracias por el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, tu palabra preciosa, Dios mío, porque lámpara es a nuestros pies tu palabra, lumbrera nuestro camino. Te damos gracias, Dios mío, por la familia. Te damos gracias por los esposos, las esposas, los niños, las niñas, los hijos, hijas, nietos, nietas. Te damos gracias, Dios mío, por esta vida maravillosa que tú nos has dado. Y sobre todo, Padre Celestial, te damos gracias por la sangre preciosa derramada por ti, mi Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario, porque con esa sangre tú nos lavaste de todos los pecados y nos constituiste en tu iglesia preciosa. Te damos gracias por las asambleas de Dios. En esta hora te queremos alabar, glorificar y cantarte con alegría, con denuedo, con energía, con voz alta y con alegría. Y te cantamos, Jerusalén, Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Cantamos este hermoso himno 15 que dice, firme hacia adelante con de nuevo. Bendita sea mi hermanita María Eugenia, que Dios te bendiga. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, que fe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña.
Quiero invitar a mis hermanos que han sido elegidos a pasar adelante, los que van a pasar las ofrendas, si es que han sido elegidos. Amén, gloria a Dios. Te alabamos, Dios Santo, tuyo es el reino, el poder, la gloria. Mientras mis hermanos pasan a las ofrendas, cantamos Mientras yo ofrendaba. Quiero pedirle a mi hermana Virginia que pueda orar por las ofrendas. Aleluya. Mi buen Padre Celestial, vamos delante de tu santa y divina presencia, Padre, en el nombre de Jesús. Te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu nombre. Te damos gracias, Señor Jesucristo, por lo recibido de tu mano, Señor. Hoy traemos delante de tu presencia, Señor Jesucristo. Amado Dios, te damos gracias, porque tú bendices, Señor, al dador alegre, Señor Jesucristo. Damos con gozo, Señor, para la extensión de tu obra, Señor Jesucristo. Amado Dios, bendice, Señor Jesús, aquel Dios mío que puede ofrendar, Señor. Bendícele, Padre eterno. Amén. Pero de la misma manera, Señor, aquel que no tiene trabajo, Señor, amén, ruego y clamo delante de tu presencia para que tú abras una puerta de bendición para ellos, Señor amado, para que también ellos puedan ofrendar, Señor, para tu obra, Señor Jesucristo. Gracias, Padre, te damos, Señor, te alabamos y bendecimos tu nombre y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mientras yo ofrendaba algo sentía, dice el cántico, mientras yo ofrendaba algo sentía, mientras yo ofrendaba algo sentía, mientras yo ofrendaba algo sentía, era la presencia del Señor. Cantamos con gozo. Gloria, 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 algo sentía. Gloria, 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 algo sentía. Gloria, 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 algo sentía. Era la presencia del Señor. Mientras yo ofrendaba, algo sentía. Mientras yo ofrendaba, algo sentía. Mientras yo ofrendaba, algo sentía. Era la presencia del Señor. Gloria, 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 algo sentía. Gloria, 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 algo sentía. Gloria, 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 algo sentía. Era la presencia del Señor. Era la presencia del Señor. Te damos gracias, Dios mío, por todo lo que tú nos has dado. Te damos gracias por esta salvación tan grande. Te damos gracias por este aniversario. Bendito Jehová, bendice a tu siervo. Bendice a nuestro pastor Rubén Contreras, Dios mío. Sé tú obrando en su boca, Dios mío. Llénanos con tu palabra de fuego, tu palabra preciosa del Espíritu Santo, Dios mío. Levanta tu iglesia. En esta hora bendecimos a nuestro pastor Rubén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice... Amén. Gloria al Señor. Bendecimos al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, porque Dios nos ha bendecido grandemente con su gracia. Amén. Somos hijos de Dios porque Cristo nos salvó y nos lavó con su sangre y estamos aquí en este lugar agradecidos del Señor. Usted ve ahí, dice... Se le desmayó la guitarra, hermano Naldo. Ahí dice 75 años. Hoy estamos de fiesta con Jesús. Al cielo queremos ir, ¿cierto? Cumplimos como congregación 75 años.
Así que hoy por la tarde, por la gracia del Señor, vamos a tener una actividad de gratitud, un culto de acción de gracias al Señor por lo bueno que Él ha sido con nosotros. Y después, a las 6 de la tarde, estaremos subiendo al segundo piso. Así que venga, hermano, vamos a participar de una rica once que se está preparando para que nosotros podamos compartir un momento de alegría por la gracia del Señor. Porque estamos agradecidos. Y esto es para toda la congregación. Así que cada hermano que está aquí o cada hermano que no ha podido llegar esta mañana porque sabemos que hay dificultades por el tema del desfile, pero en un rato más eso se va a acabar porque hasta las 2 es la actividad. Así que vamos a tener libertad después para estar acá juntos alabando al Señor y compartiendo una once que se ha preparado para cada uno de nosotros. Solamente usted tiene que traer deseos de tomar once, nada más. Todo lo demás está de parte de la iglesia, así que invitamos a todos los hermanos, y hemos avisado varias semanas ya, y esperamos que tengamos una buena asistencia, porque es hermoso compartir. Algunos creen, son poquitos los que creen. Es hermoso compartir en Cristo. La iglesia del Señor, dice la Escritura, que tenían todas las cosas en común y compartían el pan en las mesas, en las casas, y todos con sencillez de corazón alababan al Señor. Así que compartir es maravilloso. Damos gracias a nuestro bendito Dios por darnos este año nuevo que comenzamos a vivir. La obra comenzó allá en 1948 y desde ese tiempo Dios nos ha sostenido por su misericordia. Toda la gloria es para el Señor. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, estamos estudiando el libro de Hechos, estamos ahora en el capítulo 15 y viendo también parte del 16, pero vamos a meditar por la gracia del Señor en Hechos 15, verso 36 al 41. Hechos 15, verso 36 al 41. Si lo encontró, por favor, me dice amén. Y si está sentadito, se pone de pie en reverencia a la palabra del Señor. Solamente los ancianos, los que están enfermos de las piernas, pueden estar sentados. Los demás todos de pie, por la gracia del Señor. Amén. Dice así la palabra del Señor. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Oremos al Señor. Padre Santo, Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias por tu bendita palabra. Esta palabra, Señor, tiene poder para nuestras vidas, para alimentarnos, para corregirnos, para darnos dirección, Señor, porque tu palabra es espíritu y vida para nosotros. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y te rogamos, Señor, que ministres tu palabra en nuestros corazones, porque necesitamos oír la voz de tu palabra y solo tú, Señor, tienes palabra de vida. Habla a tus siervos y siervas, porque oímos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Tome asiento, por favor. Los conflictos. ¿A quién le gustan los conflictos? ¿Usted? ¿Alguno? Yo me acuerdo que en el año 78 estuve a punto de ir a guerra con Argentina. ¿Se acuerdan o no? Los que tienen más años, los jóvenes, a lo mejor no tienen ni idea, pero...
Y estuvimos a punto, de hecho en el sur, en el Canal Beagle, estaban fondeados, se dice, los barcos chilenos esperando la orden del general para ir a la guerra. Y yo tengo mi suegro que era marino y lo único que ellos querían, me cuenta, era pelear con los argentinos. Ese era el deseo de todos los soldados chilenos, los marinos, era ir a la guerra con Argentina, porque no tenían temor de defender la patria. Así que querían conflicto con los argentinos. Cuando se acordó la paz, ellos quedaron muy decepcionados, porque ellos querían guerrear. Así que no es extraño que a la gente le gusten los conflictos. Pero en el Señor los conflictos tienen algunas veces muchos daños para la iglesia. Pero en este caso particular, el conflicto que hubo entre Bernabé y Saulo trajo un bienestar a la iglesia porque la obra siguió creciendo, siguió avanzando en el Señor. Si bien es cierto, Pablo y Bernabé tuvieron una discrepancia, por lo que dice la Escritura, Pablo quería visitar a los hermanos que ya habían sido ganados para Cristo y Bernabé le dice, llevemos a Juan Marcos. Y Pablo le dice, no, porque este hombre se acobardó y nos dejó en Panfilia y nos dejó cojos en la obra, así que no lo llevemos. Y hubo una discusión entre ellos. Pero la discusión, como Dios es soberano, la usó para el bien. Porque Pablo se fue para otro lugar a ver a los hermanos y llegó hasta Filipos a predicar el evangelio, una nueva iglesia. Y Bernabé se fue a Chipre con su sobrino a confirmar a los hermanos de Chipre. Y Dios extendió su obra a través de este conflicto. Aquí en Chile no ha ocurrido conflicto, ¿no? Sí han ocurrido. ¿Cuántas corporaciones, cuántas iglesias han nacido de divisiones entre los hermanos? Ahora, Dios los usa para su gloria, pero Dios quiere que estemos en armonía. ¿Sabe usted que el año 1909 hubo un gran avivamiento en Valparaíso? El pastor Huber junto con la iglesia estaban buscando al Señor. Ellos pertenecían a la iglesia metodista. Y la iglesia metodista no creía en el bautismo en el Espíritu Santo. De hecho, no lo predicaba ni lo practicaba. Pero el pastor Huber junto a la congregación metodista estaban orando, clamando al Señor para que Dios derramase de su Espíritu Santo. Y Dios derramó del Espíritu Santo. Y fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Hubieron señales, prodigios y milagros. Por el poder de Dios. Pero la iglesia tradicional metodista lo rechazó. Y hubo un conflicto. Así que el pastor Hubert no le quedó otra cosa que pedir la renuncia a la iglesia y formar una nueva corporación que se llama Metodista Pentecostal de Chile. Y nació una nueva corporación, producto de un conflicto. A veces nosotros le tenemos miedo a los conflictos, pero los conflictos pueden sacar lo mejor de nosotros. Lo importante, amados hermanos, es que en medio de los conflictos no nos desliguemos del amor en Cristo. Porque usted y yo podemos tener discrepancia, ¿o no? Sí, tenemos discrepancia. De hecho, a través de la historia ha habido una discrepancia tremenda, que es el calvinismo con el arminianismo. Y hasta el día de hoy ninguno de ellos se ha podido juntar en amistad. Pero los hermanos que creen que la salvación no se pierde por ningún motivo, ¿son nuestros enemigos? No, son hermanos en Cristo. Y los hermanos que creen que la salvación se puede perder, ¿son enemigos de los que creen que no se puede perder? No, somos hermanos. Y eso tenemos que aprender, que a pesar de las diferencias que tengamos, somos de Cristo. Porque lo que no se puede cambiar es la palabra del Señor. Lo que no se puede cambiar es que Cristo vino desde el cielo, vino a esta tierra, murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. En eso tenemos que estar todos de acuerdo. Lo que no podemos cambiar es decir que la palabra de Dios es infalible. Si algún hermano o hermana dice que la palabra no es infalible, eso es un error y ahí hay conflictos serios, doctrinales. Pero en las cosas de Dios, en las cosas elementales, tenemos que estar de acuerdo. Cristo es Dios. Cristo es nuestro Señor. Él nos salvó, Él nos rescató y su palabra es verdad. Pablo y Bernabé tuvieron diferencias, pero no se transformaron en enemigos. Solamente cada uno siguió por su camino
y la obra del Señor siguió avanzando. Eso es maravilloso, hermanos amados. A veces nosotros tenemos discrepancia en el color de la pared, o que a algún hermano le gustan más los himnos y a otro le gustan más los coros. Y no podemos tener esa discrepancia al nivel que debemos odiarnos o rechazarnos, porque no es así, hermanos. Podemos tener diferencia porque Dios nos creó a todos distintos. Pero debemos amarnos, debemos respetarnos, debemos estimularnos al amor y las buenas obras. Pablo era un apóstol de Cristo valiente, que no tenía temor a nada. Pero Juan Marcos era un muchacho y pareciera ser que producto de la oposición y del dolor que significaba predicar a Cristo, porque eran perseguidos, pareciera ser que él tuvo temor y abandonó esa obra. Pero qué bueno que hubiese estado dentro de ese equipo Bernabé, cuyo nombre era José en su origen. La iglesia le puso Bernabé, que significa hijo de consolación. Qué bueno que hayan hijos de consolación, que cuando fracasamos, cuando fallamos, tengamos a un hermano que nos aliente a seguir adelante, ¿cierto? ¿A usted le gusta que lo alienten o le gusta que lo traten con vara? Había una hermana aquí que cuando alguien predicaba decía: me pongo el casco porque el pastor o el hermano va a dar palos en este día. Y le gustaban los palos, se sobaba las manos, decía: qué rico, hoy día me la voy a dar con un palo. Pero no es lo normal, ¿no es cierto? ¿Usted quiere que lo traten mal o que lo traten bien? Que lo traten bien. Entonces, Pablo era un hombre recio, un hombre firme, un hombre maduro, un hombre fiel, un hombre valiente. Eso no significa que Pablo era infalible, pero un hombre que tenía claro cuál era el llamamiento que Dios le había dado. Recuerde lo que Dios le dice a Ananías cuando va a ungir a Pablo. Le dice: instrumento me he escogido esto, porque yo le mostraré cuánto tendrá que sufrir por mi nombre. Y Pablo vivió fielmente a ese llamamiento de Dios, pero andaba con Bernabé, que era un hijo de consolación. Y Bernabé vio a su sobrino que les había abandonado, lo ve como un hombre crecer en la fe. Y dijo: a este hombre lo voy a estimular, lo voy a animar para que este fracaso que tuvo de abandonarnos no afecte su desarrollo espiritual. ¿Y qué hace? Toma a su sobrino y se va a Chipre a predicar el evangelio. Pablo toma a Silas y se va a confirmar las iglesias y llegó hasta Filipo predicando el evangelio a pesar de la oposición. Nosotros, hermanos amados, tenemos que aprender a estimularnos, a amarnos. Aunque tengamos diferencias, somos de Cristo. Y la palabra enseña en San Juan, dice que en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos contra los otros. Los unos por los otros, perdón. Los unos en favor de otros. Cuando Dios usa un hermano, aunque sea distinto a mí, aunque tenga una visión distinta en algunas cosas, tenemos que alegrarnos y animarle, porque esa es la forma en la cual nosotros tenemos que demostrar el amor de Cristo. Pablo con Bernabé quisieron ir a confirmar a los hermanos, porque la tarea que estamos haciendo, amados hermanos, tenemos que preocuparnos de que crezca en Cristo. Nuestros hermanos que han llegado nuevamente al evangelio, esos hermanos nuevos, tenemos que estar con ellos, ayudándoles a crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. Porque, amados hermanos, Pablo no dijo: vamos a ir a ver nuevas obras, sino que dijo: vamos a confirmar a nuestros hermanos donde ya predicamos, porque debemos preocuparnos unos de otros para el crecimiento en el Señor, ¿cierto? ¿Usted ha traído a alguna persona a Cristo? ¿Se ha preocupado de esa persona? ¿Está llamándole, está estimulándole como Bernabé para que crezca? Porque sabe, a veces nosotros queremos abrir diferentes obras. De hecho, la Asamblea de Dios como corporación está en una campaña. La campaña es abrir 1000 iglesias de aquí hasta 2030. Algo así es lo que dicen. Pero las nuevas iglesias que se han abierto han sido confirmadas.
han sido fortalecidas, han sido afianzadas en la palabra del Señor. Porque eso es lo que Pablo quería hacer. Antes de abrir un camino nuevo, él quería ver el fundamento de esas obras que se habían forjado por el Señor. Y esa es la preocupación que debemos tener sobre cada hermano en Cristo. Porque no sacamos nada, hermanos, con andar predicar para todas partes y traer personas que no van a perdurar en el Evangelio. Tenemos que discipularles. Tenemos que enseñarles la palabra. Tenemos que enseñarles que el camino de salvación es un camino de valientes y mostrarles cómo se vive a Cristo en espíritu y en verdad. Eso es lo que Pablo quería hacer junto a Bernabé. Pero tuvieron un conflicto. Pero ese conflicto no nubló la mirada de ellos. Porque a veces los conflictos a nosotros nos nublan. Pero no, ellos tenían un propósito. Y ese propósito era ver crecer a aquellos hermanos que habían ganado para el Señor Jesucristo. Nosotros podemos tener diferencias, pero nuestras diferencias no nos pueden dividir para ser enemigos. Somos amigos, somos hermanos, vivimos al mismo Cristo, vivimos la misma fe y a pesar de que somos distintos podemos caminar y trabajar juntos. ¿Cierto? Porque siempre tenemos que aprender que debemos trabajar con aquellos que están a nuestro favor, trabajar con aquellos que no están ni fu ni fa y también trabajar con aquellos que no están de acuerdo, porque la obra es del Señor, no nuestra, le pertenece a Cristo, ¿cierto? Porque podemos tener diferencias, porque en la vida hay diferencias, somos distintos. De hecho, los que estamos casados, tenemos esposa, ¿tenemos diferencias con nuestras esposas? ¿O pensamos siempre lo mismo? No. Pero nos vamos al registro civil a separarnos porque tenemos diferencia. Las amamos y ellas aman a su esposo a pesar de la diferencia, porque podemos caminar juntos. ¿Cierto? Porque hemos tomado una decisión. Entonces el Señor, amados hermanos, quiere que crezcamos, porque la tarea que tenemos cada cristiano, cada hijo, cada hija del Señor, es una tarea tremendamente importante que se describe en la palabra del Señor, ahí en Mateo capítulo 28, verso 19 y 20. Dice, por tanto, dice el Señor, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nuestra tarea es predicar el Evangelio, pero aquellas personas que aceptan a Cristo es discipularles, es enseñarles la palabra y ayudarles a caminar en Cristo para que alcancen la madurez y así mismo ellos se puedan replicar o puedan multiplicarse para que otros lleguen a los pies de Cristo. Esa es nuestra misión, ¿cierto? Porque Dios nos dio el privilegio de ser partícipes de su tarea, de la obra de ganar el mundo para Cristo. Y eso es maravilloso, amados hermanos. Pablo y Bernabé, a pesar de tener diferencias, no perdieron la dirección correcta que Dios les había dado. Ellos siguieron trabajando, ministrando, enseñando y predicando el nombre del Señor Jesús. Y eso es maravilloso. Hay iglesias que se han dividido porque ha habido diferencias en ellos, pero esos hermanos no han perdido la visión, han formado otra iglesia y han seguido predicando de Cristo. La clave, hermanos amados, no es que nosotros hablemos mal de aquellos que no están con nosotros, tenemos que bendecirlos. Porque Pablo un día lo dijo, a veces predican algunos a Cristo por contienda, otros por vanagloria, otros por traer problemas en mis prisiones, ahí en Filipenses capítulo 1, pero lo importante, dice él, que Cristo es predicado. ¿Cierto? Y esa debe ser nuestra misión, predicar el nombre del Señor, predicar a aquel que murió en la cruz por nosotros, predicar para que las personas puedan conocer a Jesucristo. A pesar de que Pablo tuvo diferencias con Bernabé,
siendo que Bernabé lo llevó lo llevó a la iglesia del Señor, porque recuerde que Bernabé fue a buscar a Pablo y lo presentó a los apóstoles. Bernabé tomó a Pablo de Tarso y lo llevó a la iglesia de Antioquía, y desde ahí el Señor los comisionó para predicar el evangelio de Cristo. Al igual que tuvieron diferencias, pero sin embargo ellos siguieron siendo hermanos en Cristo. En la iglesia del Señor, en la iglesia de Cristo, no existen los enemigos. Nuestro enemigo es el diablo, los demonios, pero nuestros hermanos son nuestros amigos, aunque sean diferentes, aunque tengan visiones distintas, mientras no trancen con la palabra, mientras no trancen con el evangelio, son nuestros hermanos en Cristo. Y debemos amarles y debemos orar al Señor para que Dios les bendiga, les haga crecer, los haga crecer, ojalá mucho más que nosotros, porque ese debe ser el deseo de nosotros los creyentes, que nuestros hijos espirituales sean grandes. Porque un padre se alegra cuando el hijo alcanza mayores logros que el padre, ¿o no? ¿O se enoja? No, uno se alegra. Y eso debemos desear de todos nuestros hermanos en Cristo, porque esa es la misión de la iglesia, que el nombre del Señor sea exaltado a través de nuestros hermanos. Y Pablo, amados hermanos, a pesar de que tuvo distancia con Bernabé, nunca tuvieron rencores entre ellos, sino que siempre trabajaron juntos en el evangelio. Y Pablo llegó a decir de Marcos, aquí en la palabra del Señor, en segunda de Timoteo, Pablo habla de Marcos, que él era útil en la obra del Señor, aquel que él un día rechazó para trabajar junto a él. Después, en segunda de Timoteo capítulo 4, verso 11, Pablo se refiere a Marcos, y le dice así a Timoteo. Le dice a Timoteo en el verso 11 del capítulo 4 de segunda de Timoteo: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Un día lo rechazó, pero pasó el tiempo y Marcos le era útil. Y eso habla de que Pablo se reconcilió con ese joven que había fracasado una vez, pero vio la gracia del Señor sobre su vida. Porque el Dios de la Biblia, amados hermanos, cuando fracasamos, siempre nos da oportunidades para volver. Es tanto lo que Dios honró a Marcos, que Marcos fue el que escribió el libro que lleva su nombre, el Evangelio de San Marcos. Un día abandonó a Pablo y Bernabé, pero eso no fue el fin de Marcos, fue un tropiezo en el camino. Pero a través de Bernabé Dios lo restauró y Dios lo llamó para que escribiese uno de los libros inspirados por el Espíritu Santo. Así que no desechemos a nuestros hermanos, animémonos, amémonos. Y si alguien ha fallado, tenemos que restaurarle en el amor del Señor. Porque en Cristo, amados hermanos, tenemos que caminar juntos, porque ninguno de nosotros es infalible, ¿cierto? Hemos tropezado, hemos fracasado, pero el Dios de la Biblia es el Dios de oportunidades, es el Dios maravilloso que restaura, de tal forma que el que un día abandonó a Pablo y Bernabé, Dios lo usó para escribir el libro de Marcos, que es una bendición para nosotros. Animemos a nuestros hermanos, especial a nuestros jóvenes que Dios nos dio, debemos animarles porque están en un proceso de crecimiento. Y si el Señor no viene por nosotros, ellos tendrán que llevar la responsabilidad de la obra de Cristo, no mucho más allá, en un poco de tiempo más, pero que el Señor los llene de su presencia a cada uno de ellos. Y a nuestros niños también animémosle, porque también son parte del cuerpo de Cristo. Si hay algo que a los cristianos nos distingue, es
el amor y el ánimo que el Espíritu Santo entrega a través de nosotros a nuestros hermanos y el ánimo que Dios nos da a través del Espíritu Santo y nuestros hermanos a nosotros que estamos. Porque ninguno de nosotros es un supercampeón. Todos somos débiles, pero el Señor nos fortalece con su misericordia. Amén. Póngase de pie. Según los historiadores, dicen que Juan Marcos escribió el libro que lleva su nombre, dictado por su padre espiritual, que era Pedro. Así dicen algunos historiadores. Lo tremendo es que Pedro le llama a Marcos mi hijo en la fe. ¿Por qué razón? Porque Dios es el que restaura y el que levanta y el que usa para su gloria. Y eso es maravilloso, que Dios restaure de esa forma cuando uno fracasa. Sigamos adelante. El Señor está con nosotros. Padre Santo, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos lecciones para nuestra vida espiritual tan preciosas como este relato, Señor, que a pesar de que Pablo y Bernabé tuvieron discrepancias, no se transformaron en enemigos, sino que cada uno de ellos continuaron haciendo la obra, Señor. Porque tú eres el Dios soberano, Señor, que aún nuestras discrepancias las usas para tu gloria. Vemos el ejemplo también en José, Señor, que sus hermanos lo vendieron por envidia, pero tú guiaste todo eso para sostener al pueblo de Israel, Señor. Por eso, Señor, ayúdanos, que a pesar de que somos distintos y podamos tener discrepancias, Señor, podamos amarnos y estimularnos al amor y las buenas obras. Enséñanos, Señor, a ver lo mejor de nuestros hermanos, porque tú eres el Dios que saca, aleluya, lo mejor de cada uno de nosotros cuando estamos en tus manos, para tu gloria, Señor, para tu honra. Bendice la iglesia, bendice este cuerpo de Cristo que un día formaste tú en este lugar, Señor. Tú nos das 75 años de vida, Señor, que podamos seguir siendo siervos tuyos, que tú sigas siendo el Señor de esta obra, Señor, porque tú eres el dueño de esta casa de oración. Y ayúdanos, Señor, a siempre buscar el bien y ser como Bernabé, hombres y mujeres de consolación, que aquellos que fallan, Señor, podamos animarles a seguir adelante en Cristo Jesús. Bendice esta congregación con tu gracia y que tu palabra siga hablando a nuestros corazones en el nombre del Señor Jesús. Ahora despídenos en paz, en comunión, y que por la tarde lleguemos con gozo, Señor, a participar de este culto de acción de gracias y de esta once que tú nos darás para tener coinonía en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Recuerde que la tarde tenemos un ágape por la gracia del Señor. Dios le bendiga. Despídase a su hermano ahí y dígale: Jesús, te ama el Señor.